Hola, muy bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, ya conocido como Pentateuco, conocido como Humash, para que tomen sus Biblias, lápices y tomen apuntes. Bueno, hoy, de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando, nos correspondería el capítulo 38 del libro del Génesis, ¿ya? Pero vamos a hacer una ayuda de memoria. Recordamos que en el capítulo 37 vimos cómo el padre envía a su hijo para ver a las ovejas de Israel, ¿ya? Para saber cómo estaban, y el hijo va a ver a sus hermanos y a las ovejas de Israel y anda de un lado a otro buscando las ovejas y no las halla, ¿ya? Y llega el momento que se le aparece un hombre, un varón, y le comenta que fueron hacia Dotán, ya que significaba dos pozos o dos fiestas o doble fiesta, y es donde un pozo donde echan a Joseph. Y recordar que Jacob le había hecho una túnica de muchos colores que tenía una representación, dándole la autoridad de primogenitura y dándole autoridad a Joseph, una sombra de lo que iba a ser Yeshua cuando tenga la autoridad ya sobre todas las naciones. Y vimos que los hermanos confabulan contra el hijo amado, ¿ya? Y lo golpean y es echado a una cisterna sin agua. Ya vimos que no tenía agua, es una representación de algo sin vida, semejante a una sepultura, ya donde fue puesto nuestro Señor Yeshua. Y estos mismos hermanos después lo venden a los gentiles, ya a las naciones, en este caso se lo venden a los madianitas, y haciendo una representación de la venta que se hizo por medio, la idea fue de Judas, o transliterado al hebreo es Yehudá, quien tiene la idea de vender a Joseph, al hijo, a los gentiles, ¿ya? Y estos gentiles representan a bestias salvajes de la tierra, porque no se rigen por la instrucción del Todopoderoso, por su Torá, por sus mandamientos, por sus leyes. Ya viven de acuerdo a sus deseos carnales. Entonces vimos todo esto, y estos gentiles lo llevan hacia, hacia la tierra de Mitzrayim o de Egipto, donde se hace negocio con el hijo amado, ¿ya? Y vimos que hasta los días de hoy ya se hace negocio con la fe, ¿ya? Entonces, para continuar con este relato de Joseph, ya siendo vendido a los gentiles, correspondería el capítulo 39, ya para seguir un orden en la narrativa que estamos viendo, las crónicas de Joseph, ya la historia de la familia de Jacob, pero centrada en Joseph, una representación, una sombra del Hijo amado del Todopoderoso, quien es Yeshua. Entonces, esto del capítulo 38, donde se narra la historia de Yehudá con Tamar, esto debería ir después del capítulo 39. Ya habría que hacer un cambio, se adelanta el 39 para el 38 y el 38 al 39. ¿Por qué? Porque esto sucede una vez pasado un año que Joseph está en Egipto sirviendo, cuando es ingresado a la cárcel. Es ahí donde Yehudá sube a su amigo el Adulamita, ¿ya? Entonces, por eso se va a modificar, porque hoy día no correspondería al capítulo 38, pero nosotros vamos ensamblando las piezas de este rompecabezas en su orden cronológico, ¿ya? Entonces, por eso nos corresponde el capítulo 39, para que tomen su Biblia, sus lápices, y vamos a comenzar dándole lectura al verso 1. Dice:
Verso 1 del capítulo 39. Llevado pues Joseph a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que acá tendríamos un desencuentro con el capítulo 37, verso 36. Ya vamos a ver el capítulo 37, el verso 36 de su Biblia, para que veamos por qué les digo esto. Ya en este capítulo 37, verso 36 dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y en el capítulo 39 dice que fue llevado José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces, recordad, acá hay algo que no está cuadrando. Y nosotros vimos en el capítulo 37, verso 36, ocupamos el libro de Jasher para entender esto, y él nos da una explicación de lo que sucedió. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar que Abraham tuvo con Agar a los ismaelitas, ¿ya? Ismaelitas, ¿ya? Que el verso 38 está diciendo que ellos fueron los que los que llevaron a Joseph a Egipto, ¿ya? Y en el verso 37 dice que fueron los madianitas. Y nosotros vimos que el escritor había omitido a Medán. Entonces, Abraham tuvo una esposa después de quedar viudo, que su nombre era Ketura, ¿ya? Entonces, con Ketura él tuvo 6 hijos. Entonces, uno de sus hijos era Madián, que es lo mismo que usted lo puede encontrar en literatura, en libros como Midian, ¿ya? Y en algunas traducciones bíblicas puede aparecer como Midian. Y otro hijo es Medán, ¿ya? Que no es lo mismo que Madián. Medán es otro hijo de Abraham, que puede aparecer en su Biblia o en otras traducciones como Medaní, ¿ya? Y también puede aparecer como Medanim, ¿ya? Entonces nosotros vimos que esta palabra estaba omitida en el capítulo 37, verso 36. Entonces, recordemos lo que sucedió. Estaban los hermanos de Joseph confabulando contra él para matarlo. Ya vimos de una sombra de Yeshua. Entonces, ellos vieron una caravana de ismaelitas nómades que se acercaban hacia el lugar donde ellos estaban. Y mientras ellos se acercaban, pasaron una caravana de 7 madianitas. Ya nosotros sabemos que el 7 tiene una representación de completo, ¿ya? Entonces, todo tiene una relación. Entonces, sacan a Joseph de esta cisterna y pasan donde estaban los hermanos, y los hermanos le dicen que por qué se llevaban su sirviente, ahí discuten, iban a pelear, y al final los madianitas le piden que se los vendan, como supuestamente Joseph era un esclavo rebelde, ya un sirviente rebelde que se había rebelado frente a ellos. Y Madián se lo lleva, los madianitas van hacia Gilead, ya de Madián van hacia Gilead, hacia el norte de Israel. Y los ismaelitas vienen de Gilead y van hacia Mitzrayim. Entonces se cruzan en el camino, ahí por Dotán, y los madianitas le venden a los ismaelitas a Joseph. Y son los ismaelitas los que llegan a la frontera de Egipto con Joseph como esclavo. Y en la frontera ven a 4 madianitas, ya los 4 puntos cardinales, el 4, un cambio, renovación, ¿ya? Entonces, como que va a empezar otra etapa Joseph dentro de Misraim. Entonces,
Y los 4 madianitas lo compran. Habían oído que Potifar, oficial de Faraón, necesitaba un sirviente. Entonces se le alumbró su mente, y obvio que todo estaba encaminado por el Todopoderoso. Todo lo que estaba sucediendo estaba siendo guiado por él para que los hermanos no derramaran la sangre inocente de Joseph. Entonces los madianitas van hacia Potifar, le dicen que ellos tienen un sirviente y que se lo pueden vender. Entonces los Medaní, los de Medam, hijos de Abraham, le presentan a Joseph, a Potifar. Potifar encuentra que era un hombre bien parecido, de buena presencia, que no parecía esclavo, ¿ya? Y le gusta el joven para llevarlo como sirviente a su casa. Y claro que a los madianitas, a los ismaelitas le pide, a los medanín le pide que le muestren el recibo de la transacción donde ellos lo habían adquirido, para él poder corroborar lo que le estaban diciendo. Ya no era comprar y se cerraba el trato, no. Pedía una prueba de dónde se había adquirido esta persona como esclavo para poder él tenerlo en su casa. Entonces los medaní van donde los ismaelitas que habían ido a Egipto, estaban dentro ya del país, estaban comerciando sus bálsamos, su mirra que ellos llevaban, y le piden que vayan, que los acompañen donde Potifar. Y Potifar van los medaní, van los ismaelitas, y Potifar les pregunta del esclavo, y los ismaelitas le dicen que ellos se lo habían vendido a los madianitas, ¿ya? Y que ellos lo habían comprado anteriormente. Y con esto Potifar queda conforme, satisfecho con la explicación, y cierra el contrato con los medaní, ¿ya? Y estos le cobran 400 ciclos de plata, ¿ya? Entonces lo venden por 400 monedas de plata, una cantidad muy superior a las 20 monedas que lo habían comprado, pero el negocio es lo que se celebró. Entonces lo que pasó acá, ya cada uno cierran su trato con Potifar, y Potifar se lleva a Joseph a su casa, y los otros ismaelitas y los medanitas se van del lugar. Entonces le voy a pedir a mi esposa si me puede leer el libro de Jacer, el capítulo 44, versos 6 al 10. Y Potifar dijo: tráiganlo delante de mí, y yo lo veré. Y si él me place, yo les daré eso que ustedes requieran por él. Y los medianim fueron y trajeron a Joseph, y lo pusieron delante de Potifar, y él lo vio, y él lo complació en extremo. Y Potifar dijo a ellos: díganme, ¿qué requieren ustedes por este joven? Y ellos dijeron: 400 piezas de plata deseamos por él. Y Potifar les dijo a ellos: yo lo compraré de ustedes si ustedes me traen el recibo de su compra por ustedes, y me dirán su historia, porque quizás él se ha robado, porque este joven no es un esclavo, ni hijo de esclavos, pero yo observo en él la apariencia de una buena y hermosa persona. Y los medanim fueron y trajeron a los ismaelim que les habían vendido a Joseph, y ellos le dijeron: él es un esclavo, y nosotros se lo vendimos a ellos. Y Potifar oyó las palabras de los ismaelim, dando la plata a los medanim, y los medanim tomaron la plata y siguieron su camino. Y los ismaelim también regresaron a casa. Gracias. ¿Ya? Entonces vemos que el libro de Jacer nos ayuda a entender esto de los ismaelitas, de los madianitas, de los medianí. ¿Ya? Entonces continuamos. Verso 2. Mas el gran yo soy estaba con Joseph,
y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Ya? Entonces lo compra Potifar, lo lleva a su casa ya para que le sirviera y le encomienda que trabaje, que supervise las labores de su casa. Y Joseph encontró favor en los ojos de Potifar, ¿ya? Entonces, al encontrar ya favor, que él desarrollaba bien su trabajo, que era íntegro, que era responsable, lo puso como supervisor, ¿ya? Entonces lo hizo supervisor de su casa y de todo lo que le pertenecía, ¿ya? Y todo lo entregó en las manos de Joseph. Y leemos en el verso que el Todopoderoso estaba con Joseph, ¿ya? Y fue un hombre próspero y Dios, el Todopoderoso, bendijo a Potifar en toda su casa por Joseph. Ya a causa de Joseph, el Todopoderoso bendijo aún más a Potifar, ¿ya? Verso, eso para uno que uno pudiera ser de bendición para las personas que lo contratan, es algo hermoso, ya sea de bendición para los jefes que tiene uno o para uno mismo. Ya saber que el Todopoderoso está con uno y que lo acompaña es una gran bendición. Verso 3. Y vio su amo que el gran yo soy estaba con él y que todo lo que él hacía, el gran yo soy lo hacía prosperar en su mano. Ya, entonces el Todopoderoso estaba con Joseph en todo lo que él hacía, ya lo perfeccionaba. Ya vimos que era un hombre próspero y quedó todo en manos de Joseph, ya supervisando y regulando todo lo que entraba y todo lo que salía de la casa y de lo que le pertenecía a Potifar, oficial de Faraón. Verso 4. Y halló Joseph gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Ya? Entonces ya lo hace supervisor de todo y ya sea de lo que tenía en su casa, y este caballero, el oficial de Faraón, igual tenía propiedades en el campo, ya fuera de su casa. Y Joseph era el que ya estaba quedando a cargo de todo. Y nosotros vimos ya en los capítulos anteriores que Labán, cuando Jacob trabaja para Labán, el Todopoderoso prosperó a Labán a causa, por amor a Jacob. Y Jacob también comenzó a tener, el favor de Dios y además empezó a tener mayores responsabilidades con los bienes y servicios de su amo, ya que en ese caso era Labán y en este caso está siendo Potifar, el amo de Joseph. Verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el gran yo soy bendijo la casa del egipcio a causa de Joseph, y la bendición del gran yo soy estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces, por amor a Joseph, el Todopoderoso bendice todo lo que le pertenece a Potifar, ¿ya? Entonces, lo mismo que sucede con Labán. Verso 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de Joseph, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era Joseph de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, Joseph era hermoso, de bellos ojos, de hermosa presencia, y no había ningún siervo, ningún esclavo como él en la tierra de Mitzrayim. Y Potifar ya se desentendió de todo por completo y
y lo único que le preocupaba era del pan que comía. ¿Por qué? Porque era una abominación de que un extranjero manipulara los alimentos que comía un egipcio, ¿ya? Entonces, y lo vemos también cuando Joseph se encuentra con sus hermanos, que ahí cuando lo van a ver, cuando él se revela que él era el señor de Misraim y que él era Joseph, a su hermano cuando lo invita a una comida, a él le sirven aparte, ya porque ellos era abominable comer con un hebreo. Entonces, y otra explicación, otra interpretación a esta frase que se dice, solo se preocupaba del pan que comía, en este verso que dice, y él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. También algunos explican, y es otra interpretación de que estaba hablando de su esposa. Ya lo está hablando lo está diciendo de forma de un eufemismo, ya que nosotros hemos visto que es un eufemismo, es decir algo de una manera más elegante, ya más bonita, para que no suene de forma vulgar. Entonces, cuando le dice eso, es que él le estaba prohibiendo que tuviera intimidad con su esposa, ya cuando dice que solo se preocupaba del pan que comía. Continuamos, verso 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en Joseph y dijo, duerme conmigo. ¿Ya? Entonces, acá, bueno, en este capítulo de por sí vamos a ver una enseñanza, y una muy, muy grande enseñanza con respecto a los jóvenes, pero también a nosotros como varones, ya como hombres, ¿ya? Sabemos que Joseph tiene 18 años, está en plena juventud, está viviendo una etapa de su vida que es difícil, que todos los sentimientos están a flor de piel, ¿ya? Y a lo mejor la tentación a la cual es expuesto, no muchos podrían poder saltarla, ¿ya? Menos en estos tiempos donde somos invadidos por todas las redes sociales, en la televisión, en los medios de comunicación masiva. Tenemos que aprender, tenemos que sacar una enseñanza de lo que está viviendo Joseph, ¿ya? Nosotros como varones y también las mujeres, ¿ya? Con respecto a sus esposos, y nosotros con respecto a nuestras esposas, o si somos solteros, si las personas son casadas, ya, a tener cuidado con lo que miramos y cuidado con lo que hacemos, ¿ya? Porque siempre va a estar la tentación frente a nosotros, y hay que aprender, como Joseph, que hay que correr. Cuando la tentación esté ahí, hay que correr, no hay que tratar de decir yo me la puedo con esta tentación. No, hay que arrancar, porque nosotros sabemos que somos débiles, ¿ya? Y siempre mantenerlos en oración para no caer en tentaciones, ya como lo dijo Yeshua. Entonces, estábamos en el verso 7. Entonces dice que, verso 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en Joseph y dijo, duerme conmigo. Entonces, al tiempo, o sea, ya transcurrido un periodo, estamos hablando de que Joseph ya tenía 18 años de edad, ¿ya? Llegó el día cuando la esposa de Potifar le echó una buena mirada ya a Joseph, ya con otros ojos, con deseo carnal, ¿ya? Entonces, y le echó la mirada y le pidió que se acostase con ella. Y vamos a pedirle, esposa, si me puede leer el libro de Jacer, capítulo 44, verso 14 al 39. Y Joseph
tenía 18 años de edad, un joven con bellos ojos y hermosa apariencia, y como él no había en toda la tierra de Mizrayim. En ese momento, mientras él estaba en la casa de su amo, saliendo y entrando, atendiendo a su amo, Selicá, la esposa de su amo, alzó sus ojos hacia Joseph y ella lo miró a él. Y mira, él era un joven hermoso y bien favorecido. Y ella codiciaba su belleza en su corazón, y su alma estaba fijada sobre Joseph. Y ella lo tentaba día tras día, y Selicá persuadía a Joseph diariamente, pero Joseph no alzaba sus ojos para mirar a la esposa de su amo. Y Selicá dijo a él: ¿qué apuesta es tu presencia y tu forma? En verdad, yo he mirado a todos los esclavos, y no he visto un esclavo tan bello como lo eres tú. Y Joseph dijo a ella: ciertamente, él, quien me creó a mí en el vientre de mi madre, creó a toda la humanidad. Y ella le dijo a él: qué bellos son tus ojos, con los cuales has deslumbrado a todos los habitantes de Mizrayim, hombres y mujeres. Y él le dijo a ella: qué bellos son mientras estamos vivos, pero si los miras en la sepultura, seguro te volverás de ellos. Y ella dijo a él: qué bellas y placenteras son todas tus palabras. Toma ahora el arpa que está en la casa y toca con tus manos y déjanos oír tus palabras. Y él le dijo a ella: qué bellas y placenteras son mis palabras cuando yo hablo de alabanza de mi Elohim y su gloria. Y ella dijo a él: qué bello es el cabello de tu cabeza. Mira el peine de oro que está en la casa. Tómalo por favor y encrespa los cabellos de tu cabeza. Y él dijo a ella: ¿por cuánto tiempo hablarás estas palabras? Para de hablar estas palabras a mí. Levántate y atiende tus asuntos domésticos. Y ella dijo a él: no hay ni uno en la casa y no hay nada que atender, excepto sino tus palabras y tu deseo. Aún no obstante esto, ella no pudo traer a Joseph hacia ella. Ni él puso sus ojos sobre ella, sino que dirigió su mirada al suelo. Y Selicá deseaba a Joseph en su corazón, que él se acostara con ella. Y en el tiempo que Joseph estaba sentado en la casa haciendo su trabajo, Selicá vino y se sentó delante de él. Y ella lo tentaba diariamente con su discurso que se acostara con ella, o tan siquiera mirarla. Pero Joseph no la escuchaba a ella. Y ella dijo a él: si tú no haces de acuerdo a mis palabras, yo te castigaré con el castigo de muerte, y pondré un yugo de hierro sobre ti. Y Joseph dijo a ella: ciertamente el Elohim, quien creó al hombre, suelta los grilletes de los prisioneros, y es él quien me liberará de tu prisión y de tu juicio. Y cuando ella no pudo prevalecer sobre él para persuadirlo, y su alma estando aún fijada en él, su deseo la echó en enfermedad grave. Y todas las mujeres de Mizrayim vinieron a visitarlas, y ellas le dijeron: ¿por qué tú estás en este estado de decadencia? Tú, que no te falta nada, ciertamente tu esposo es un gran y estimado príncipe a la vista del rey. ¿Te falta algo de lo que tu corazón desea? Y Selicá le respondió a ellas diciendo: este día será esto conocido por ustedes, de dónde salta este desorden que me acaece en el cual ustedes me ven. Y ella ordenó a sus sirvientas preparar comida para todas las mujeres, y ella hizo un banquete para ellas, y todas las mujeres comieron en la casa de Selicá. Y ella le dio 2 cuchillos para pelar los limones para comérselos, y ella ordenó que vistieran a Joseph en atuendos costosos, y que él debía aparecer frente a ellas. Y Joseph vino ante sus ojos,
y todas las mujeres miraron a Joseph y no podían quitar sus ojos de él. Y ellas todas se cortaron las manos con los cuchillos que tenían en sus manos, y todos los limones que estaban en sus manos estaban llenos de sangre. Y ellas no supieron lo que habían hecho, pero continuaron mirando la belleza de Joseph y no volvieron sus pestañas de él. Y Celicá vio lo que ellas habían hecho, y ella les dijo: ¿qué es esta obra que han hecho ustedes? Miren, yo les di limones para comer y todas se han cortado las manos. Y todas las mujeres vieron sus manos y aquí estaban llenas de sangre, y su sangre fluía hasta sus atuendos. Y ellas le dijeron: este esclavo en tu casa nos ha sobrecogido y no podíamos volver nuestras pestañas de él por causa de su belleza. Y ella les dijo: seguramente esto sucedió a ustedes en el momento que lo miraron a él, y ustedes no se pudieron contener de él. ¿Cómo puedo yo abstenerme cuando él está constantemente en mi casa y yo lo veo día tras día entrando y saliendo de la casa? ¿Cómo puedo mantenerme sin decaer o aún perecer por cuenta de esto? Y ellas le dijeron: las palabras son verdad, porque ¿quién puede ver esta belleza, esta bella forma en la casa y abstenerse de él? ¿Y no es él tu esclavo y superior de tu casa? ¿Y por qué no le dices eso que está en tu corazón y sufre tu alma de perecer de esta forma? Y ella les respondió: yo todos los días intento persuadirlo y él no consiente a mis deseos. Y yo le he prometido todo lo que es bueno y aún me encuentro con que nada regrese de él. Y yo estoy, por lo tanto, en estado de decadencia, como pueden ver. Y Celicá se puso muy enferma a causa de su deseo hacia Joseph. Y ella estaba desesperadamente enferma de amor por causa de él. Y toda la gente en la casa de Celicá y su esposo no sabían nada de este asunto, que Celicá estaba enferma por causa de su amor por Joseph. Y toda la gente de su casa le preguntaron diciendo: ¿por qué estás enferma y en decadencia y no te falta nada? Y ella les dijo a ellos: yo no sé de esta cosa, pero diariamente está aumentando sobre mí. Y todas las mujeres y sus amigas venían diariamente a verla, y ellas hablaron con ella, y ella les dijo: esto solo puede ser por mi amor a Joseph. Y ellas le dijeron: sedúcelo y agárralo secretamente, quizás él te escuche y quite esta muerte de ti. Y Celicá se empeoró de su amor a Joseph, y ella continuó decayendo hasta vagamente tenía fuerzas para pararse. Gracias. Wow, wow, wow. Sorprendente. Ya, bueno, acá tenemos a la esposa de Potifar, que nos cuenta el libro de Jacer, que su nombre es Célica. Célica. Y buscando en internet aparece que también el nombre en algunos lados Zuleika. En algunos lados es conocida como Zuleika. Ya, para que lo tengan como datito si lo quieren buscar. Por lo menos el libro de Jacer la menciona como Célica. Entonces, Célica empezó a codiciar en su corazón a Joseph, ya, y lo tentaba día tras día para que él cayera en sus redes, ya. Pero Joseph no alzaba su mirada para mirarla, ya, porque nosotros sabemos que todo entra, la primera intención entra por el ojo cuando uno empieza a codiciar. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que mira, porque por ahí entra la codicia al corazón. ¿Ya? Entonces él no alzaba la mirada para mirar a Célica. Y
y Célica hasta que no pudo prevalecer de acuerdo a la negativa de Joseph de rechazarla y de rechazarla y de rechazarla y de rechazarla. Ya no cayó en la tentación, se puso firme, él sabía los mandamientos del Todopoderoso, sabe que está prohibido adulterar, sabe que está prohibido robar, entonces él por sobre todo está poniendo los mandamientos del Todopoderoso. Y esta mujer llegó hasta enfermar de amor, ya estaba, cada día estaba decayendo y decayendo en una enfermedad, ya por este supuesto amor que sentía por Joseph. Y las amigas, bueno, ahí relata el libro de Hazer que fueron las amigas, la invitó a un banquete y ella les pasó cuchillo para que pelaran unos limones y le pidió a los sirvientes que vistieran a Joseph con atuendos bellos, reales, y las mujeres no podían quitar los ojos de Joseph, ¿ya? Sí que tiene que haber sido un joven muy apuesto, muy hermoso. Entonces ellas sí llegaron a cortar las manos y empezaron a comprender que era por eso que Célica estaba en decadencia, ya enfermando día tras día, y le dicen que lo agarren secretamente y que lo seduzca, ¿ya? Y Célica hasta le lloraba a Joseph para que la tomara y tuviera intimidad con ella. Pero Joseph, por supuesto, no lo hizo, ¿ya? Se podría ver un caso similar en Segunda de Samuel, ¿ya? El caso de Amnón, que igual enferma de amor por la hermana de Absalón, hijo del rey David, ¿ya? Que se enamora de Tamar, la hermana de Absalón, que era su media hermana, ¿ya? Y vemos en esa historia que después a Amnón ya se le quita, cuando tiene intimidad con ella, se le quita el amor que supuestamente sentía, ya ese deseo carnal. Porque el adversario nos lleva a que tengamos esos minutos de satisfacción, pero después, ¿qué viene? Viene el arrepentimiento, vienen los problemas, vienen consecuencias de no haber aguantado, de no haber soportado la tentación que estaba delante de nosotros. Continuamos, verso 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Ya? Entonces Joseph se niega a tener intimidad con ella, ¿ya? Y por la gran confianza y el honor que le había dado su amo sobre él, ya de haberlo puesto sobre todo sus propiedades, de dejarlo tomar decisiones, de regular todo lo que pasaba ahí. Entonces él se negó, por eso, bueno, y además porque si llegaba a hacerlo iba a pecar contra el Todopoderoso, que es la principal causal de que no haya intimado con Célica, ¿ya? Entonces, y tenemos que saber, tenemos que entender que Célica, si era esposa de una persona, como un oficial, como un capitán, como una persona que era importante, obvio que iba a ser una mujer bella, que probablemente no había como otra, porque no iba a ser una mujer anciana, ni fea, ni no. Ahí los reyes y las personas que estaban a cargo tomaban las mujeres más bellas para ellos, ¿ya? Y no dudo de que en este caso haya sido de esa forma. Entonces, una mujer hermosa, una mejor con medidas que te muestra el sistema que tiene que tener, ¿ya? Y que a lo mejor como ella no había otra en la tierra de Misraín. Y Joseph, al ver toda esta confianza y todo este honor, se niega porque era el mayor dentro de la casa de Potifar. Ya allí su amo había puesto toda la confianza en él. Ya lo que hace que Joseph se abstenga de tomar esto que Potifar le había prohibido, que era tomar su esposa. Verso 9.
no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios, pecaría contra Elohim? ¿Ya? Entonces, acá, cuando Joseph le está diciendo esto, que pecaría contra Elohim, entendemos que sí había una ley, ¿ya? Porque, ¿qué es pecar? ¿Ya? ¿Qué es pecar? Pecar es infracción a la Torá del Todopoderoso, es infringir un mandamiento dado por el Todopoderoso, ¿ya? Y quizás en este tiempo todavía no era dada por Moisés, porque todavía Moisés no nacía, estamos en Joseph, todavía falta que entren a la tierra de Egipto, que vivan ahí, que nazca Moisés, que crezca, ¿ya? Toda esa historia, falta mucho todavía, pero ya existía una ley oral y nosotros lo vimos, ¿ya? Cuando Shimeón, cuando deshonra a Dina, Shechem, ¿ya? Que fue el fundamento de los hermanos de Jacob, el mandamiento que Noah había dicho a los hijos que no había que adulterar, ¿ya? Entonces, acá vemos que sí había una ley. A lo mejor no estaba escrita, pero ya se sabía que no se podía adulterar ni fornicar. Y esto lo sabían los hijos de Noé, Shem y todas sus descendientes, Cam y todos sus descendientes, toda esa raza híbrida, ya todo ese linaje que es cizaña, todos esos lo sabían. Y Jafet, que es el otro hijo de Noé, ¿ya? Entonces, le dice entonces cómo pecaría contra el Todopoderoso y contra tu esposo, porque lo había puesto, le había dado la confianza, era el mayor de toda su casa, y porque tú eres su mujer. Y es lo único que me ha reservado. ¿Ya? Un ejemplo, Joseph, para nosotros los varones. ¿Ya? Verso 10. Verso 10. Hablando a Joseph cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Entonces, esta mujer, día tras día, trataba de seducirlo sin mostrar un respeto por su esposo y por la santidad de su matrimonio, ¿ya? Sin respeto con nada. Y constantemente le estaba insistiendo a Joseph a la fornicación y al adulterio, ya tratando de seducirlo para que fornicara con ella. Entonces, ¿qué se puede ver acá? Nosotros sabemos que Joseph es una sombra de Yeshua y vemos cómo este sistema trata a nosotros de seducirnos para que forniquemos con otros ídolos, ¿ya? Este sistema nos llama de diferentes formas a tener diferentes ídolos y forniquemos con ellos y no seamos fieles a nuestro Adón Yeshua, ¿ya? Que no seamos fieles a Yeshua y como es Él es fiel con nosotros, ¿ya? Entonces, es una sombra entonces de la idolatría que quiere que nosotros forniquemos con ella, ¿ya? Y seamos infiel a Yeshua. Verso 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver la mujer, esta va a haber una oportunidad para seguir seduciendo a Joseph. Y después se me puede leer el libro de Jacer, capítulo 44, verso 47 al 52, por favor. Y fue después de esto que el arroyo de Mitzrayim creció sobre sus riberas y todos los habitantes de Mitzrayim salieron.
Y también el rey y los príncipes salieron con cantos y danzas, porque era un gran regocijo en Mitzrayim y un día festivo en el tiempo de inundación del mar de Sihor. Y ellos fueron allí para regocijarse todo el día. Y cuando los Mitzrayinim fueron para regocijarse, como era la costumbre, toda la gente de la casa de Faraón fue con ellos. Pero Sericá no quiso ir con ellos porque ella dijo: estoy indispuesta. Y ella permaneció sola en la casa y no había otra persona con ella en la casa. Y ella se levantó y ascendió a su templo en la casa y se vistió en atuendos principescos. Y ella puso sobre su cabeza piedras preciosas de ónice, incrustadas de plata y oro. Y ella embelleció su rostro y su piel con todo tipo de líquidos purificantes femeninos. Y ella perfumó el templo y la casa con canela e incienso. Y ella regó mirra y aloes y después se sentó en la entrada del templo. Y en el pasillo de la casa por el cual Joseph pasaba para hacer su trabajo, y he aquí que Joseph vino del campo y entró a la casa para hacer el trabajo de su amo. Y llegó al lugar por el cual tenía que pasar, y él vio la obra de Célica, y él se volvió. Y Célica dijo a Joseph, volviéndose de ella, y ella lo llamó diciendo: ¿qué te sucede, Joseph? Ven a trabajar, y he aquí que yo haré espacio para ti hasta que hayas pasado de tu asiento. Y Joseph regresó y entró a la casa, pasó de ese lugar hasta el lugar de su asiento, y él se sentó para hacer el trabajo de su amo, como de costumbre. Y he aquí que Célica vino a él y se paró delante de él en sus atuendos principescos, y la fragancia de su ropa fue difundida a la distancia. Gracias. ¿Ya? Entonces, Célica bueno, ya vimos que estaba enferma, estaba en decadencia, se sentía mal, ya. Y entonces ocurrió que comenzaron las lluvias, empezó a aumentar el caudal del río Sihor o río Nilo, y fue un gran regocijo para la tierra de Misrayim, ya, porque el agua sabemos que es vida, que ayuda a ablandar la tierra, a producir alimentos, ya. Entonces van a regocijarse, a celebrar este evento, y va toda la casa del faraón, y Célica, como ella estaba enferma, no fue, ¿ya? Pero con su segunda intención, ya no, digamos, no da punta sin hilo, y ella se quedó en la casa para seducir a Joseph. Entonces se cambia su atuendo de enferma, ya, de víctima, y se pone su atuendo principesco, adorna su cabeza con piedras preciosas, perfuma el lugar, la casa, el templo, y ella también se perfuma para seducir a Joseph, ¿ya? Entonces preparó todo para seducir a Joseph. Y bueno, acá se puede ver que muchas veces las mujeres, ya, el hombre es tentado muchas veces, bueno, sabemos que es por lo que sus ojos ven, pero no es realmente. Muchas veces uno se fija en las prendas de las personas, en cómo andan vestidos, y se enamora más de la vestimenta que de la persona. Ya, o el deseo puede surgir muchas veces por la ropa que anda trayendo puesta que por lo que es realmente la persona. Y vemos cómo intenta seducir una mujer, seduciendo al hijo amado para que sea profanado, ya, para que entre en pecado. Y lo vemos resistiendo de esta mujer, ya. Así que no importa las piedras preciosas que se vean delante, uno tiene que resistir la vestimenta, el aroma, porque todo entra. Si sabemos que esas cosas, lo que estaba ocupando Célica, los perfumes, causan
causan cosas en los sentimientos de la persona, lo visual, los olores, ya todo causa algo en nuestros sentimientos. Lo estimulan a hacer cosas que después nos arrepentimos. Verso 12, continuamos, verso 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver cómo Joseph va a escapar de esta tentación. Ya lo tenía en sus manos y Joseph escapa. Y esposa, si me pueden leer el libro de Jacer, capítulo 44, versos 53 y 54. Y ella se apresuró y agarró a Joseph y sus vestiduras, y le dijo a él, como vive el rey, si no haces mi petición, tú morirás este día. Y rápidamente ella extendió su otra mano y sacó una espada de debajo de sus atuendos y la puso en el cuello de Joseph. Y ella dijo, levántate y cumple con mi petición, y si no, tú mueres este día. Y Joseph estaba temeroso por ella hacer esto, y él se levantó para huir de ella, y ella agarró el frente de su vestidura, y en el terror de su huida, la vestidura de Celicá agarró y se rasgó, y Joseph dejó la vestidura en las manos de Celicá y huyó y se fue, porque él estaba en temor. Gracias. ¿Ya? Entonces, Célica agarra a Joseph por sus vestiduras y lo amenaza hasta con una espada para que intimara con ella. ¿Ya? Y esta espada se la puso en el cuello, amenazándolo hasta con matarlo si no accedía, pero estaba enfermísima esa mujer. Ya estaba desvariando. ¿Ya? Y todo por la codicia, todo por la codicia sobre Joseph, codiciando la hermosura. Entonces, y Joseph, donde lo tenía agarrado, huye de ella y se rasga la vestidura, que ella lo toma de la vestidura y se rasga. Y él huyó y la ropa de él quedó en manos de la esposa de Potifar. Continuamos, verso 13. Antes que continuemos, nosotros ya vemos que, se me olvidó mencionarlo en antes, cuando Célica trataba de seducirlo con sus palabras, Joseph siempre manifestaba gloria al Todopoderoso. Ya cuando le dijo de sus ojos, él cuando le decía algo de que él era bonito, él siempre dijo que el Todopoderoso, que lo había hecho en el vientre, había hecho toda la humanidad. De los ojos, que después si ella miraba en la tumba a esos ojos, se iba a volver de ellos. Que toda la gloria, que las palabras que él decía eran hermosas, más hermosas eran cuando le daba gloria al Todopoderoso. ¿Ya? Entonces, esas son enseñanzas que tenemos que llevar en nosotros. Nuestro corazón tiene que hablar, nuestra boca tiene que hablar de lo que tenemos en nuestro corazón, y qué mejor que darle gloria a Dios en donde estemos, contar de sus maravillas, de sus hazañas, de sus milagros, de su bendición, de todo lo que Él nos da, que ha hecho por nosotros, por amor. ¿Ya? Entonces eso quería mencionarlo. Verso 13, continuamos, verso 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera. Entonces, cuando ella vio su vestidura en sus manos, después de que se rasgó, tuvo temor por su vida, ¿ya? Porque lo que le esperaba, si se llegaba a saber esto, no iba a ser una simple amonestación verbal de parte de su esposo, ¿ya? Y ella actúa con astucia frente a este acto y se quita esta vestidura real, estas vestiduras principescas que se había puesto para seducir a Joseph, las piedras preciosas y todo
el atuendo que se había puesto, se lo quita y se pone su otro vestido de enferma, ¿ya? Y llama a un sirviente para que vaya a avisar a los de la casa lo que había sucedido. Verso 14. Llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿Ya? Entonces, acá estamos viendo una escena mentirosa. ¿Ya? Aquí, como siempre, el sistema, ya todo este mundo de mentira donde vivimos, culpando al prójimo sin aceptar las culpas nosotros mismos, ya que es mejor siempre culpar al prójimo, aunque nosotros seamos los culpables, ¿ya? Y lamentablemente, frente ya a la verdad, antes y en estos tiempos, frente a la verdad, la mentira prevalece, ¿ya? Se prefiere creer montañas de mentira que una verdad. Y es así, ¿ya? Todo lo que uno dice que es verdadero, lo tildan a uno como loco, como conspiranoico, como que algo está mal en ti, ¿ya? Te exilian, te dejan fuera de todo porque tú dices la verdad, ¿ya? Pero sabemos que la luz va a salir a flote, se va a ver la luz, siempre va a resplandecer, ya en la oscuridad. Así que la verdad igual se va a saber, por más de que el sistema intente engañarnos con sus mentiras. Verso 15. Verso 15. Y viendo que yo alzaba mi voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Ya? Entonces, cuando le dice Célica que cuando la oyó gritar, ya él huyó y arrancó por temor a su vida, ¿ya? Y dejó su vestidura delante de mí, ¿ya? Y huyó. Verso 16. Y ella puso junto a sí la ropa de Joseph hasta que vino su señor a su casa. Entonces, guarda la prueba, ya, esta prenda que se había rasgado, la guarda hasta que vino Potifar. Verso 17. Bueno, aquí ella había enviado a sus sirvientes a que fueran donde estaba Potifar para que le contaran lo que había sucedido. Ya, ahora ya en verso 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Ya, entonces regresa Potifar a la casa, ya donde estaba su esposa, enfurecido, ya sabiendo lo que le habían contado sus sirvientes, y la mujer de nuevo vuelve a contarle, a narrarle lo que había sucedido, ¿ya? Y vemos que se menciona la palabra hebreo, ya segunda vez que lo recarga esta mujer, ya le dice que este sirviente hebreo, y nosotros sabemos que los hebreos son descendientes de Shem. Y sabemos que es de la simiente pura. ¿Y qué lo está diciendo? Una mujer egipcia. ¿Y quién es descendiente de los egipcios? Los ascendientes de los egipcios es Cam, ¿ya? Que es simiente de la serpiente. Ya es el linaje híbrido que pasó el diluvio universal. ¿Ya? Entonces, sabemos que hay enemistad entre el trigo y la cizaña, ya que estos espinos y cardos no iban a dejar que el trigo, que los descendientes de Shem pudieran tener una vida tranquila y en paz en la tierra, ¿ya? Entonces, por eso hace mención como hebreo. Nosotros sabemos que hebreo viene de Eber, que es un hijo de Shem, que significa el que pasa del otro lado del río. O sea, que deja Babilonia, que deja este sistema mentiroso
lleno de mentiras por todos lados, y viene al Todopoderoso a escuchar su instrucción y a obedecerla, a ponerla por obra para apartarse, para santificarse, para esperar lo que tenemos como esperanza, que es salir de esta matrix, de este sistema donde estamos puestos aquí en este plano, en esta tierra, ya para obtener nuestra corona de una vida eterna llena de paz y de amor. Entonces, continuamos, verso 18. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. ¿Ya? Entonces acá la esposa le está contando a Potifar que cuando alzó su voz, ¿ya? Cuando gritó, él se fue y dejó su ropa acá. Salió tan rápido que dejó su ropa. Verso 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de Joseph las palabras de su mujer que le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. ¿Ya? Entonces Potifar oye las palabras de su esposa y se enciende su furia. Y esposa, se me puede leer el libro de Jacer, capítulo 44, del verso 62 al 76. Y Potifar oyó las palabras de su esposa, y él ordenó que Joseph fuera castigado con azotes severos, y así le hicieron a él. Y mientras ellos lo estaban azotando, Joseph clamó a gran voz y alzó sus ojos al cielo y dijo, Oh Yahweh, el Elohim, tú sabes que yo soy inocente de todas estas cosas. ¿Y por qué he de morir este día por falsedades a la mano de esos incircuncisos hombres perversos a quien tú conoces? Y mientras los hombres de Potifar estaban golpeando a Joseph, él continuó gritando y llorando. Y había allí un niño de 11 meses de edad, y Yahweh abrió la boca del niño, y él habló estas palabras delante de los hombres de Potifar, quienes estaban golpeando a Joseph, diciendo, ¿qué quieren ustedes de este hombre y por qué le hacen este mal? Mi madre habla falsamente y pronuncia mentiras. Así fue la transacción. Y el niño les dijo con precisión todo lo que había sucedido y todas las palabras de Selicá a Joseph día tras día. Él les declaró a ellos. Y todos los hombres oyeron las palabras del niño y estuvieron grandemente pensativos a las palabras del niño, y el niño cesó de hablar y se puso inerte. Y Potifar estaba muy avergonzado de las palabras de su hijo. Y él les ordenó a sus hombres a no golpear más a Joseph, y los hombres cesaron de golpear a Joseph. Y Potifar tomó a Joseph y ordenó que fuera traído a justicia delante de los sacerdotes, que eran jueces pertenecientes al rey, para que lo juzgaran referente a este asunto. Y Potifar y Joseph vinieron delante de los sacerdotes, que eran los jueces del rey, y él les dijo a ellos, decidan, pido por favor, cuál juicio es debido a un sirviente, pues así ha hecho él. Y los jueces dijeron a Joseph, ¿por qué hiciste esto a tu amo? Y Joseph le respondió diciendo, no es así, mis señores, así fue el asunto. Y Potifar dijo a Joseph, en verdad yo te confié en tus manos todo lo que pertenecía a mí, y no retuve nada sino a mi esposa. ¿Y cómo puedes haber hecho este mal? Y Joseph respondió diciendo, no es así, mi señor, como Yahweh vive, y como tu alma vive, mi señor, la palabra que oíste de tu esposa no es verdad, porque así fue el asunto este día. 1 año ha transcurrido desde que estoy en tu casa. ¿Has visto alguna iniquidad en mí o cualquier cosa que te cause demandar mi vida? Y los sacerdotes dijeron a Potifar, envía, por favor,
a que ellos traigan la vestidura rasgada de Joseph, y déjanos ver el rasgón en ella, y si el rasgón está en el frente de la vestidura, entonces su rostro tiene que haber estado opuesto a ella, y ella lo debe haber agarrado a él, para que viniera ella. Y con engaño tu esposa hizo todo lo que ella ha hablado. Y ellos trajeron la vestidura de Joseph delante de los sacerdotes que eran jueces, y ellos vieron, y he aquí que el rasgón estaba delante de Joseph. Y todos los sacerdotes jueces supieron que ella lo presionó, y ellas dijeron: el juicio de muerte no es debido a este esclavo, porque él no ha hecho nada. Pero su juicio es que sea puesto en la tierra de prisión, en la casa de prisión, a causa del reporte, cual por medio de él ha salido contra tu esposa. Y Potifar oyó sus palabras y lo puso en la casa de prisión, el lugar donde los prisioneros del rey son recluidos. Y Joseph estuvo en la casa de reclusión 12 años. Gracias. Bueno, entonces acá, ¿qué podemos ver? Podemos ver a una mujer que está culpando a Joseph, a un hombre inocente. Una mujer puede ser una religión, que se puede llamar judaísmo en ese tiempo, cuando estaba Yeshua, culpando a Yeshua, o a Joseph en este caso, de que había cometido adulterio, que había fornicado, ya porque no quería cumplir esos mandamientos que hacen fornicar al hombre, ya siguiendo una religión de ese tiempo. Y como Yeshua no quiso obedecer a los líderes religiosos para fornicar, para entrar en adulterio contra el Todopoderoso, ya es entregado a Potifar, que podría ser Pilatos, ya que es quien ordena que sea golpeado Joseph. Ya Potifar ordena que sea golpeado severamente Joseph, ya con azotes severos. Entonces, y eso es lo que se puede ver, ya, porque vemos que Joseph, igual que Yeshua, era un hombre inocente, que en ninguna forma adulteró ni fornicó. Él era fiel a sus mandamientos, a sus decretos, a sus leyes, ya, a lo que él tenía por obediencia. Y mientras lo estaban azotando, estos hombres incircuncisos, ya gentiles, unas bestias, hombres perversos, lo mismo que sucedió con Yeshua, que lo azotaban, lo golpearan, se burlaban de él, ¿ya? ¿Qué sucedió cuando estaban azotando a Joseph? Joseph alzó su voz, ¿ya? Alzó la voz pidiendo y diciéndole al Todopoderoso que él era inocente, ¿ya? Y Joseph, al igual que Yeshua, era inocente, ¿ya? Entonces, alzó igual Joseph sus ojos al cielo y clamó su inocencia, ¿ya? Y cuando estaban azotando a Joseph, ahí delante de Potifar, y estaba todo estos hombres azotándolo, había un niño de 11 meses, ya, que era el hijo de Célica y de Potifar, ya, y este niño, el Todopoderoso, le abre la boca a este niño y dijo delante de los hombres y de Potifar, quienes estaban ahí mientras azotaban a Joseph: ¿por qué le hacen este mal a este hombre? ¿Ya? ¿Qué es lo que desean de este hombre que lo golpean de esa forma? Y les dice que lo que decía su madre era mentira, y le cuenta toda la historia como había sido. ¿Ya? Él, lo más probable es que haya sido un testigo visible de lo que había sucedido, y le dice que su madre habla mentirosa y falsamente. Y el niño
contó con precisión todo lo que había sucedido. Y que era la esposa de Potifar la que seducía día tras día a Joseph, ¿ya? Y hasta que llega un momento que ya el niño deja de dar el testimonio que estaba dando y Potifar queda muy avergonzado por los dichos de su hijo, ya por las palabras de su hijo, y dijo ya que no golpearan más a Joseph. Y pidió entonces, ya aquí se pide un juicio, y vamos a ver que el libro de Jasher nos ayuda a ver que hay un juicio sobre Joseph, porque tenemos que comprender que si no hubiera este juicio, no se entendería que Joseph quedara vivo después de haber un adulterio, porque en Misraim, cuando se cometía un adulterio, era pecado con la pena capital, ya no era algo que se dejaba sin sanción, se mataba a la persona. Por eso, cuando Abraham fue a la tierra de Misraim o de Egipto a vivir, ¿qué dijo? Que era su hermana. ¿Por qué? Porque si no, lo iban a intentar matar para que quedara viuda y así el egipcio podría tomar a la mujer. Ya, pero estando casado, no podía tomarla porque hubiera tenido pena capital. Ya, entonces comprendemos de que Joseph tuvo un juicio. Ya, por eso se entiende que se puso en la cárcel del rey y no fue muerto. ¿Ya? Entonces, Potifar le pide a los sacerdotes, que eran jueces ya del rey, eran los tribunales de justicia que había en ese tiempo, y que ellos juzgaran el asunto entre Potifar y Joseph, y le tocaba entonces a los sacerdotes, le iba a tocar decidir el juicio que correspondía a Joseph debido a lo que hizo. Y a Joseph se le da, se le pregunta por qué había hecho lo que supuestamente, entre comillas, había hecho, lo que había relatado la esposa de Potifar, y Joseph desmiente lo que la esposa había dicho, y él explica lo que realmente sucedió. Y ya tenemos el testimonio del niño de 11 meses que había hablado, y ahora la versión de Joseph. Y ¿qué piden los sacerdotes? Los sacerdotes piden traer la prenda, la ropa, ya para examinarla, para saber quién de los dos estaba diciendo la verdad. Ya, entonces, para poder observarla, entonces le llevan la ropa para poder observar dónde estaba el rasgón. Y los jueces, los sacerdotes, observan la prenda y supieron que la mujer había presionado a Joseph para que intimara con ella, ¿ya? Y comprendieron de que Joseph había sido inocente. Entonces, y le dicen los sacerdotes, los jueces de Misraim, de Faraón, le dicen que el juicio de muerte no debía darse a Joseph, ¿ya? Porque él no había hecho nada de lo que podía ser juzgado con la pena capital, ¿ya? Entonces, y el juicio que se dicta para él es que sea puesto en la casa de prisión. ¿Por qué? Por el reporte que había dicho de la mujer que había contado que la mujer había tratado de inducirlo, que la mujer había seducido a Joseph para que intimara con él. ¿Ya? Entonces Potifar oye las palabras, oye el juicio y lo pone en la casa de prisión. Y Joseph estuvo allá 12 años. ¿Ya? Entonces, tenemos que comprender que Potifar no lo deja en libertad porque hubiera sido un
bochornoso escándalo si se hubiera sabido de que la esposa de Potifar había seducido, incitado a un esclavo a tener relaciones con ella, ¿ya? Y entonces así no lo dejó en libertad porque así le iba a salvar la reputación a la esposa y de paso la suya, ¿ya? Y se podía mantener esto en secreto. Y lo puso entonces preso en la cárcel de los presos del rey, que era más cómoda que una cárcel de ladrones o de otra gente que hacía otro tipo de delitos. Entonces, no se encontró defecto en él, pero igual fue puesto en la cárcel. Ya una sombra de Yeshua que no se llevó a juicio, no se encontró defecto en él, no se encontró que él haya hecho nada, pero fue puesto en la sepultura, que es una sombra de la cárcel. ¿Ya? Entonces, esta mujer, esta religión, culpando a Joseph, culpando a Yeshua, ¿ya? De que quería seducirla porque no le obedecía en sus mandamientos, porque no quería fornicar con ella, no quería incumplir los mandamientos del Todopoderoso. Lo llevan a Potifar, lo llevan a Pilatos, lo golpean, lo llevan donde lo es puesto en juicio, es llevado a los jueces, no encuentran defecto en él, no lo encuentran culpable, es inocente, pero igual lo ponen en la cárcel, ¿ya? Y a Joseph lo ponen en la cárcel y a Yeshua en la sepultura. Verso 20. Y tomó su amo a Joseph y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, ¿ya? Entonces, al hombre que violaba a una mujer casada, tenemos que comprender que se castigaba con la pena máxima, la muerte, ¿ya? Entonces, y como Joseph fue llevado a juicio, ya que la Torá no lo menciona, pero el libro de Hazer nos ayuda a comprender este pasaje, ya, supo, como fue llevado a juicio, Potifar supo que Joseph era inocente, ¿ya? Y por eso es puesto en la cárcel de los presos del rey, que es una cárcel más cómoda que las otras cárceles, ¿ya? Y Joseph estuvo en la cárcel 12 años. Tenemos que estuvo 10 años, ya ingresa a los 18 años. En este momento Joseph tiene 18 años, va a estar 10 años hasta que da la interpretación de los sueños del copero, del panadero, ya oficiales de Faraón. Hasta ahí van 10 años, ¿ya? Y después de esa interpretación queda libre el copero, ¿ya? Y se olvida de Joseph, y ahí transcurren 2 años, ¿ya? Entonces es aquí donde Faraón tiene nuevos sueños, ¿ya? Tiene un sueño y necesita que se lo interpreten, ¿ya? Y ahí el copero se acuerda de que en la cárcel había un joven que tenía el espíritu de los dioses y que interpretaba los sueños, y es aquí donde Joseph es liberado, y es a los 30 años, porque si ingresa a los 18 más 12 años serían 30, ¿ya? Joseph tenía 30 años cuando es liberado de la prisión. Continuamos, verso 21. Pero el gran yo soy estaba con Joseph, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, ¿ya? Entonces, a pesar de esta situación tan difícil, tan injusta, ya ante los ojos humanos, esta es una situación demasiado injusta, ya, porque a veces no entendemos los propósitos, no entendemos cómo el Todopoderoso está llevando las cosas para nuestro beneficio, y vemos, porque nosotros vemos con unos ojos humanos, ya, entonces
no entendemos que el Todopoderoso está trabajando en un mundo espiritual para que a nosotros nos vaya bien y seamos bendecidos. ¿Ya? Entonces, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, el Todopoderoso estaba con Joseph, dio gracia a los ojos de la persona de acá, del jefe de la cárcel, y el jefe de la prisión vio que y notó que el Todopoderoso estaba con Joseph y que hacía prosperar en todo lo que Joseph obraba. ¿Ya? Verso 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de Joseph el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Ya? Entonces, el jefe ya deja todo en manos de Joseph, lo mismo que había sucedido con Potifar, y él ya no se preocupaba de nada, porque todo lo que hacía Joseph era perfeccionado, ¿ya? Y todo le salía bien porque el Todopoderoso estaba con él. Verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de Joseph, porque el gran yo soy estaba con Joseph, y lo que él hacía, el gran yo soy lo prosperaba. Entonces, el alcaide ya no tenía nada de qué preocuparse, porque todo ya lo había dejado en manos de Joseph, y todo lo que él hacía, y el que estaba, todo lo que tenía, todo lo que hacía bajo su mano, todo iba en bien, prosperaba, aumentaba, ya, todo lo que emprendía, Dios lo hacía prosperar. Y Joseph, a pesar del cargo en que estaba siendo, en que había sido puesto, ya, él no era una persona que actuaba dominantemente, o que por su posición iba a abusar de privilegios o de hacer actos que lo pudieran corromper. Ya por eso las personas de ahí de la cárcel le tenían simpatía y estima, porque él no se aprovechaba de su posición ni de los privilegios que tenía. No como pasa hoy en día, que el que no roba es un tonto. ¿Ya? Entonces entendemos en el mundo político, lo vemos en el mundo policial, en el mundo judicial, ¿ya? En todos los estados, en todos los países, en todos los poderes pasa esto, que el hombre se corrompe porque busca su beneficio propio, sin importarle perjudicar a los demás. ¿Ya? Entonces, hemos visto una gran semejanza de Joseph, el hijo amado, con nuestro Adón Yeshua, con el Señor Jesús, como usted lo conoce, ¿ya? Y hemos terminado por el día de hoy. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, que ponga su rostro sobre ustedes y que tenga misericordia. Nos vemos el próximo Shabbat, si el Todopoderoso lo quiere. Gracias por ver los videos.